Ok, de acuerdo, continuamos con la exposición. A continuación vamos a presentar el segundo problema que hemos identificado, que es más un problema filosófico. Está vinculado a tratar de desentrañar las bases por las cuales existe legitimidad de parte de un Estado para sustraer una porción de la riqueza de las personas. Es decir, buscamos preguntarnos por qué el Estado puede grabar, quién debería tener ese poder, debería existir ese poder. Sabemos que estas no son necesariamente preguntas estrictamente jurídicas, sin embargo, consideramos que sin responderlas primero, todo análisis constitucional que se pueda realizar respecto de la normativa actual podría resultar sin fundamento crítico, pues en realidad describir o desarrollar lo que dice una norma no es tan complejo como lo es juzgar la legitimidad de un sistema tributario, en específico el sistema tributario regional y local. En ese sentido, en esta sección de la exposición vamos a referirnos a 4 autores clásicos, que serían Hobbes, Locke, Rousseau y Rawls, a efectos de poder construir ciertos criterios de legitimidad con los que luego vamos a poder evaluar y cuestionar determinadas situaciones que hemos identificado en el diseño y la práctica del sistema tributario peruano, un poco más allá de la legalidad. De acuerdo. En primer lugar, tenemos a Thomas Hobbes, filósofo inglés, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna, quien en su más famoso libro, El Leviatán, explica que el poder de la imposición es una consecuencia directa de la soberanía absoluta. El fundamento detrás de ello es que las personas, al haber abandonado el estado de la naturaleza o el estado de guerra de todos contra todos, hemos cedido irrevocablemente nuestra libertad a un soberano. Este soberano se ha visto beneficiado por nosotros con un poder ilimitado que incluye la potestad o la facultad de grabar. Hobbes argumenta en ese sentido que el Estado es legítimo porque nosotros, los súbditos, reconocemos que si no hubiésemos cedido este poder al soberano, retornaría al estado de la naturaleza donde nos destruiríamos mutuamente. Por lo tanto, la concepción hobbesiana nos dice que el tributo en realidad no requiere una justificación más allá de la voluntad soberana. De hecho, Hobbes lo que sostiene es que el soberano debería fijar el monto de los impuestos conforme a las posibilidades económicas de cada uno de los grupos sociales. Siguiendo la teoría de Hobbes, la soberanía del Estado resulta ser única, indivisible e intransferible. O sea, no admite en realidad pluralidad de voluntades dentro de un mismo cuerpo político. En ese sentido, si bien los gobiernos locales y regionales forman parte del Estado, de este Leviatán, para Hobbes eso no significa que tengan un poder propio, más bien significa exactamente lo contrario, porque toda potestad que estos puedan ejercer emana de una misma fuente soberana que se ejerce por delegación de ella y no por derecho propio. Bajo esta lógica, un municipio no tendría voluntad tributaria autónoma, sino que más bien tiene únicamente la porción que el gobierno central decide darle y que además puede serle retirada en cualquier momento. Aquí hay que prestar un ojo especial porque cuando hemos hecho la revisión de las fuentes, en realidad hemos visto que la descripción de Hobbes calza perfectamente con cómo funciona en la práctica el sistema tributario subnacional, donde el gobierno central es quien crea los impuestos municipales, además define la estructura, define las alícuotas, y más bien los gobiernos locales únicamente están facultados a administrar y recaudar lo que el gobierno central diseña. Vamos a reconocer más adelante en la exposición que nuestro modelo opera en el fondo bajo una lógica netamente hobbesiana, en tanto los gobiernos subnacionales son parte del Estado, sí, pero no son centros autónomos de decisión tributaria bajo ningún aspecto. En realidad lo que son es ejecutores de una voluntad definida en el centro, aunque la Constitución establezca textualmente que el gobierno es descentralizado. El segundo autor que hemos elegido es John Locke. Él nos ofrece una visión completamente radical y distinta a la de Hobbes. En tanto, en su libro, el segundo tratado sobre gobierno civil, señala que el poder tributario solo es legítimo si cuenta con
el consentimiento de los gobernados, y esto se logra a través de sus representantes. Esto sigue la lógica de la famosa frase de no taxation without representation. Pensemos entonces en el siguiente escenario. Si la idea de Locke es que el poder tributario requiere consentimiento, entonces los niveles más cercanos a los ciudadanos deberían ser quienes tengan mayor legitimidad para establecer cargas fiscales, ¿cierto? En la medida que estos son quienes cuentan con una representación más inmediata. En ese sentido, lo que queremos rescatar de la teoría de Locke, es que nos da la base para argumentar que la autonomía tributaria local es una exigencia de la legitimidad democrática. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, lo que hace es hablarnos de un plano un poco más profundo, que es la voluntad general, entendiendo esta no necesariamente como la voluntad de todos, sino como aquella voluntad que persigue el bien común. De acuerdo con él, esta es la única fuente legítima de ley y, consecuentemente, de los tributos. Como se sabe, Rousseau parte de la idea de que los hombres son buenos por naturaleza y es más bien la sociedad quien los corrompe, y por ello el pueblo debería ser el encargado de cuidar que el Estado promueva en todo momento el bienestar común, y por lo mismo su soberanía no puede ser delegada. En el plano fiscal, esto significa que el impuesto será legítimo siempre que responda a una deliberación social auténtica, específicamente de las comunidades y respecto de las necesidades del colectivo social. ¿Qué supone esto en el campo de la autonomía tributaria local? Que si cada una de las comunidades tiene una voluntad general propia respecto de sus necesidades particulares, entonces, siguiendo a Rousseau, debería de poder participar en la definición de sus cargas fiscales. Por ejemplo, siguiendo la línea que propone, no debería de poder existir un decreto legislativo aprobado en Lima definiendo uniformemente la estructura tributaria de todos los municipios del país, o que deberían de seguir todos los municipios del país, sin que las comunidades tengan ningún tipo de voz en la decisión. El último de los autores seleccionados es John Rawls, quien en su libro de la teoría de la justicia habla de que las personas nos encontramos en una suerte de posición original, sesgados por un velo de la ignorancia, en el cual acordamos respecto de dos principios fundamentales, el principio de libertad y el principio de igualdad. Estos suponen que, por un lado, cada persona ha de tener un derecho igual al sistema total más amplio posible de iguales libertades básicas, y dos, el principio de diferencia, según el cual las desigualdades sociales, económicas, únicamente se justificarían si es que resultan más ventajosas para todos. En ese sentido, en específico para Rawls, los impuestos de herencia, de renta y de gasto en tasas proporcionales o incluso en tasas progresivas, cuando sean necesarios, son partes fundamentales para el cumplimiento de los principios de justicia. Y al respecto de estos, el Estado debe poder ser partícipe en los procesos económicos para poder redistribuir las rentas hacia los menos aventajados. En ese sentido, lo que hace Rawls es obligarnos a preguntarnos si es que la distribución actual del poder tributario peruano es justa. Por ejemplo, si las regiones ricas en recursos naturales reciben canon y regalías, mientras existen regiones pobres que carecen de este tipo de mecanismos, Rawls nos dice que deberíamos plantearnos si es que este mecanismo termina siendo justo, y en realidad lo que podríamos estar haciendo es darnos fundamentos para exigir un principio de solidaridad mucho más sólido. Ok, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Hasta el momento hemos podido desarrollar 4 criterios de evaluación que vamos a usar a continuación en la exposición. Así, mientras Hobbes lo que hace es describir lo que el sistema peruano sería en la práctica, lo que el sistema tributario subnacional peruano sería en la práctica. Esto es un poder tributario centralizado. Locke nos da el argumento para poder exigir consentimiento local. Rousseau nos da la idea de exigir una participación comunitaria, y Rawls finalmente nos da el argumento para exigir equidad entre jurisdicciones. Con estas 4 herramientas es que a continuación, además simplemente de leer las normas, vamos a poder estar en una mejor condición para juzgar si es que el diseño constitucional peruano es legítimo, democrático y justo. Considerando todo lo que se ha desarrollado hasta el momento, tratemos de aterrizar un poco las ideas
en un análisis que hemos realizado respecto del decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal. Esta es la norma que prácticamente define cómo funciona el sistema tributario de los gobiernos locales, y aquí es donde se puede apreciar lo que consideramos es una mayor distancia entre lo que establece la Constitución y la realidad. Lo primero que debemos entender es la estructura de esta norma. El decreto legislativo 776 lo que establece son los impuestos municipales. Tenemos en su artículo 6 la inscripción del impuesto predial, al cabal, al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos y a los espectáculos públicos no deportivos. Estos son los tributos más importantes en términos de recaudación para los municipios. Pero ojo en que ninguno de estos impuestos fue creado por las municipalidades. Todos han sido creados por el gobierno central a través de este decreto legislativo. El legislador nacional es quien decide cuáles son los hechos gravados, quiénes son los sujetos pasivos, cuáles son las bases imponibles y cuáles son las alícuotas. Las municipalidades en ese sentido no participan o no participaron de ninguna manera en el diseño, sino más bien lo que han hecho es administrar y recaudar estos tributos dentro del marco que les otorga el gobierno central. Esto lo que hace es generar una cierta paradoja, porque la fuente de ingresos más importantes de los gobiernos locales no es en realidad un tributo que ellos hayan creado, ni mucho menos que puedan modificar sustancialmente. No pueden cambiar las alícuotas, no pueden ajustar la estructura y sobre todo no pueden tomar en consideración las necesidades específicas de cada una de sus jurisdicciones. Profundicemos entonces en el caso del impuesto predial, que puede ser el impuesto municipal más conocido. Sabemos que el impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos sobre la base de su autovalúo. Sin embargo, existen una serie de problemas que conviene enumerar a continuación respecto del mismo. Primero, la enorme mayoría de municipalidades del Perú no tiene un catastro actualizado, y como se sabe, sin un catastro no hay forma de fiscalizar adecuadamente quién tiene propiedades, cuántas propiedades tiene o de qué valor. En ese sentido, existe una enorme brecha entre la recaudación real y la recaudación potencial del impuesto predial. Y esto no es solamente culpa de los municipios, sino más bien es un problema de alcance nacional que lo que hace es reflejar cómo se han abandonado a las instituciones locales. Además de ello, existe un problema vinculado a que quien diseña el impuesto predial es el gobierno central. Las municipalidades, como hemos mencionado, no pueden ajustar las alícuotas a su realidad. ¿Qué supone esto en la práctica? Que una municipalidad de Lima Metropolitana y una municipalidad rural de Cajamarca operan bajo una misma estructura del impuesto predial definida desde Lima. Corresponde preguntarnos entonces si es que tiene sentido que un municipio rural con predios de bajísimo valor y altísimos costos de administración tenga que aplicar la misma estructura que un municipio urbano con predios de alto valor y una administración tributaria relativamente un poco más sofisticada. Desde la perspectiva de Rousseau que vimos hace un momento, esta suerte de imposición lo que hace es ignorar la voluntad general de cada comunidad. Ahora veamos el caso de las contribuciones y las tasas, que son los tributos que pueden crear las municipalidades mediante el instrumento normativo por excelencia, que es la ordenanza municipalidad. Pero incluso en este espacio vamos a poder ver que la autonomía de las mismas se encuentra limitada. El ejemplo más claro en este punto son los arbitrios municipales, que son los importes que los municipios cobran por determinados servicios, como lo son la limpieza pública, el serenajo, el mantenimiento de parques y jardines. En ese sentido, para que una ordenanza distrital que crea o modifica arbitrios entre en vigencia, necesita la ratificación de la municipalidad correspondiente. Es decir, un municipio distrital en realidad no puede poner en vigencia sus propios arbitrios sin que otro municipio se los apruebe. Esta es una idea que esto es una obligación que ha sido ratificada múltiples veces por el Tribunal Constitucional, diciendo que esta suerte de formalidad responde a armonizar y racionalizar el sistema tributario a nivel de municipalidades, y de esta manera evitar diferencias irracionales entre jurisdicciones. Desde una perspectiva política, en realidad, esto podría tener un poco de sentido, pero desde una perspectiva de autonomía, la pregunta
debería ser casi automática. Podemos hablar de que existe autonomía si es que necesito que que otro ente apruebe mis tributos. Además, la doctrina ha documentado varios casos en los cuales se han tratado de pasar tasas y contribuciones como impuestos encubiertos. Tenemos, por ejemplo, el caso del gobierno regional del Callao en 2007, que trató de crear una contribución ecológica vinculada a la exportación de minerales. En la práctica lo que pasaba es que el hecho generador era un acto de consumo de actividad económica y no una obra o servicio estatal, lo que lo convertía materialmente en un impuesto, no en una contribución. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque la restricción constitucional es tan estrecha que los gobiernos subnacionales buscan formas creativas para financiarse. Si bien no se encuentran facultados para crear impuestos, lo que necesitan en la práctica es dinero. Entonces disfrazan estas contribuciones o tasas de impuestos, lo que genera una vulneración a la seguridad jurídica y además genera que el Tribunal Constitucional se pronuncie nuevamente implementando la fuerza de la restricción. En realidad lo que supone es un círculo vicioso, ¿no? Porque se restringe la autonomía, los municipios buscan atajos, los atajos se declaran constitucionales y se fortalece la restricción. Entonces, para cerrar este punto, el decreto legislativo 776, que supuestamente lo que buscaba era potenciar a los gobiernos locales, en la práctica los configura más como agentes recaudadores de un sistema diseñado por el centro, o sea, desde el centro. Los impuestos municipales terminan siendo del centro y las contribuciones y tasas que sí son locales están condicionadas por ratificación y por el bloque normativo nacional. Ok, hasta este punto hemos descrito algunas normas, nos hemos remitido a algunas concepciones filosóficas y también hemos analizado determinados cuerpos normativos. Todo esto, si bien responde a la pregunta de cómo es que está funcionando el sistema tributario subnacional peruano, queremos, a modo de reflexión, cerrar esta exposición haciéndonos algunas preguntas de por qué existe el sistema, por qué se graba, debería de grabarse siempre y qué pasaría si es que no se graba. Bueno, antes de finalizar con la exposición, quisiéramos plantear algunas reflexiones a las cuales no necesariamente les vamos a dar una respuesta, sino que más bien son un tema de debate que hemos investigado y que nos parece muy interesante de compartir. Algunas de las preguntas que vamos a hacernos en este punto son: ¿por qué se graba? Si siempre debería grabarse. ¿Y qué pasa si es que no se grabase? La primera pregunta es: ¿por qué se graba? Parece en realidad una pregunta obvia, pero existen dos planos mediante los cuales puede responderse esta pregunta que hace que se genere cierta complejidad. Tendríamos que preguntarnos si el tributo es un derecho del Estado o más bien es una concesión del ciudadano. Si partimos del lado de que el tributo es un acto del poder soberano, que es un poco seguir la línea de Hobbes, entonces el Estado grava porque puede, porque en realidad es quien tiene el poder monopólico para hacerlo, y bajo esta lógica la administración tributaria únicamente se vincularía con los administrados o con los contribuyentes bajo un poder público político. Bajo esta perspectiva, el tributo sería una expresión de dominio en la cual el ciudadano paga porque debe y no tanto porque consiente. Ahora, hay otra lectura que define al tributo como la expresión de un pacto, es decir, existe una noción de ciudadanía fiscal que define al ciudadano fiscal como alguien que no solamente es un contribuyente que conoce y respeta sus obligaciones, sino que además es un veedor del cumplimiento tributario de los otros ciudadanos y de la eficiencia y transparencia con que actúa la propia administración. En esa línea, tributar no sería tanto obedecer como lo es participar, como lo es ejercer ciudadanía. Y entonces, en este punto, corresponde trasladarnos la pregunta de por qué se graba en el plano regional local. Porque si tributar es un acto de ciudadanía, entonces, ¿ante quién en realidad estamos ejerciendo ciudadanía fiscal? En el caso de, por ejemplo, el contribuyente, ¿sería de un municipio peruano? ¿O sería ante el gobierno central que diseña el impuesto predial? ¿O ante el consejo municipal que lo administra? Porque si la relación tributaria debería ser una relación de ciudadanía, de participación, de control, de corresponsabilidad, entonces ineludiblemente tiene que existir un vínculo entre quien tributa y quien decide. Y ese vínculo en el modelo actual, como hemos un poco tratado de señalar, está roto.
porque el contribuyente local lo que hace es pagar un impuesto que no fue diseñado específicamente por su gobierno local y cuyos parámetros no pueden ser discutidos por su gobierno local, lo que genera que se haya armado una estructura que no responde necesariamente a las necesidades de su comunidad. Al respecto, nuestra reflexión es que el deber de contribuir en realidad no debería de ser un cheque en blanco al Estado, sino que más bien es una relación de doble vía, y que si esa doble vía no funciona a nivel local, porque el gobierno local en realidad no tiene poder real sobre sus tributos, entonces el fundamento del mismo deber de contribuir se debilita. Ahora, sobre la siguiente pregunta, que es sobre si debería de grabarse siempre. La segunda pregunta es si siempre debería de grabarse. Esta pregunta nos lleva quizás a remitirnos a algunos de los límites filosóficos del poder tributario. Si bien todos conocemos el principio de no confiscatoriedad que está previsto en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, corresponde preguntarnos si es que ese es el único límite, el único límite aplicable. Si es que debería o no existe un límite anterior mucho más profundo, mucho más garantista e institucional, que supondría una vinculación entre los tributos y el bien común. Porque la realidad es que cuando un tributo pierde su conexión con el bien común, en realidad lo que hace es perder su legitimidad moral, aunque mantenga una legalidad formal. A nivel regional, local peruano, los tributos municipales deberíamos de poder responder si es que están vinculados al bien común de la comunidad local. Y en la teoría lo que nos dice es que sí, porque los arbitrios lo que hacen es financiar la limpieza pública, el serenazgo, los parques, el mantenimiento de los jardines. Pero, ¿qué pasa cuando es que este impuesto predial, que es el tributo local por excelencia, fue diseñado centralmente sin considerar necesidades específicas de cada municipio y si sus recursos ni siquiera están vinculados a obras o servicios concretos para la municipalidad que los paga? No vemos ahí quizás una ruptura entre el tributo y el bien común local. Más aún, ¿qué pasa cuando incluso la doctrina nos advierte que la falta de moralidad institucional de un Estado fiscal siempre repercute en los órdenes económicos de forma inmediata y más bien en los órdenes sociales de manera inmediata? Y que esa inmoralidad con la que se está actuando en realidad lo que puede generar es provocar la pérdida de confianza de la ciudadanía y el incremento de la evasión. Ok, y la última de las aristas que queríamos tocar es ¿qué pasa si es que no se graba? Esta quizás termina siendo la pregunta más importante para el tema que hemos desarrollado hoy, porque ¿cuáles serían las consecuencias de que un gobierno local no pueda generar sus propios recursos? La primera consecuencia es obvia, la dependencia financiera. La segunda consecuencia sería la dependencia política, porque el gobierno central detenta todo el poder económico y la capacidad para asignar mayores o menores recursos, con todo lo que eso conlleva en términos de asignación del balance de poderes. En otras palabras, quien paga, manda. Y si es el centro que paga, es el centro el que manda, por más que la Constitución predique un gobierno descentralizado. La última de las consecuencias, y que consideramos quizás la más importante, es democrática. Si volvemos un poco a las corrientes filosóficas que fueron planteadas ya hace unas diapositivas atrás, si no hay tributación sin representación, podríamos hablar de que existe representación sin tributación. ¿Puede un gobierno local que no genera sus propios ingresos tener una relación auténtica de representación con sus ciudadanos? Y es que si la autonomía tributaria local es una garantía institucional, si es que tiene un núcleo esencial que el legislador no puede vaciar, entonces el modelo peruano actual, donde los municipios no pueden crear impuestos y donde incluso sus contribuciones y sus tasas están condicionadas, se acerca bastante a una vulneración de esa garantía. Es con estas consideraciones que damos por concluida la exposición y quedamos atentas en caso alguien tenga alguna consulta.